Segunda de Samuel 11, leemos la palabra y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, dice ahí, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatirla? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando y contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David hizo fue
desagradable ante los ojos de Jehová. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora nuestra mente y corazón están atentos, Señor. Padre, estamos receptivos a lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con el rey David. Pero vamos a estar hablando de algunos ejemplos bíblicos de lo que hoy la palabra nos va a enseñar. Hoy quiero compartirte bajo el tema asuntos internos. Asuntos internos, con el subtema, porque voy a estar hablando sobre esto en un par de temas, pero hoy el tema general es asuntos internos, pero hoy estaremos compartiendo entre lo público y lo privado. Amén. David, conocemos nosotros que era un rey que Dios había llamado. Dios llamó a David como rey. A Saúl dice la palabra que lo escogió el pueblo. Samuel en ese entonces estaba como profeta del pueblo, y dice la escritura que el pueblo comenzó a pedirle a Dios rey, porque los demás pueblos tenían reyes. Y el pueblo comenzó a clamar, y le dijo Dios a Samuel: levántate, unge a Saúl, porque no te ha desechado el pueblo a ti, sino me ha desechado a mí. Entonces el rey, aunque fue la dirección de Dios hacia Samuel para ungir a Saúl, no era el deseo de Dios que hubiera un rey, pero Dios accedió a causa del pueblo. Pero cuando ya hubo el primer rey, que fue Saúl, después levantó Dios a David, y dice la Biblia que David fue un rey, un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, David, siendo rey, tenía su vida pública, pero tenía su vida privada. Al igual que todos aquí tenemos vida pública, tenemos vida privada. Amén. Pero hay asuntos internos entre lo público y lo privado. Esta expresión de asuntos internos tiene un poco que ver con el ámbito de la política. Todo gobierno tiene una comisión, tiene una oficina que se encarga de asuntos internos. Pero también hay una oficina que se le conoce como relaciones exteriores. Entonces los de relaciones exteriores tienen que ver con la relación que un país tiene con otros países. La cuestión de asuntos internos tiene que ver con los temas que le competen de manera particular a cada país. Todos los temas que son locales. La definición del diccionario acerca de asuntos internos dice el diccionario que asuntos internos se refiere a una división de una agencia que aplica la ley, que investiga incidentes y sospechas sobre hechos que profesionales o agentes de la propia agencia hayan podido hacer al margen de la ley o de la ética profesional. Asuntos internos también puede tratar casos que tienen que ver con el comportamiento que implique a agentes de una propia agencia. Entonces, el tema de asuntos internos tiene que ver con todo lo que tiene que ver en un interior dentro de un país. Pero hoy hablaremos de lo que tiene que ver con el interior de cada uno de nosotros. David era un rey ungido por Dios para gobernar a un pueblo, para llevar a un pueblo hacia un propósito. Pero David lidiaba con ciertas cosas también de manera personal que lo llevaron a cometer prácticamente homicidio. El capítulo que acabamos de leer, dice la Biblia, comienza el capítulo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es decir, número 1, cuando David tenía que estar en la guerra, David se quedó en casa descansando. David no estaba haciendo lo que se supone le correspondía hacer. David, en lugar de estar en casa, David tenía que haber salido a la guerra. Y comienza diciendo ese capítulo, ¿verdad? El año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, había una responsabilidad que David tenía, pero se la designó a alguien. Y cuando David no estaba haciendo lo que le tocaba hacer, David cayó en tentación. Un asunto interno. Por eso es importante que como hijos, como hijas de Dios, como siervos de Dios, entendamos que Dios nos ha llamado a buscar su presencia. Amén. Hoy podríamos decir, en el tiempo, en el horario que la gente va a la iglesia, alguien se quedó en casa. Y quizá estando en casa, alguien le dio la tentación de prender Netflix. Aleluya. Y no es quizá que haya visto una caricatura. Quizá es que vio algo inapropiado que no debía haber visto. Lo mismo le sucedió a David. David seguramente tenía ahí, salió al balcón, mientras en la recámara tenía Netflix puesto. Quizá estaba viendo, no sé, una serie. ¿Cuál serie de Netflix? Dígame una. No se quieren descubrir. No se quieren descubrir. La señora Cero. Me dicen unos. Y veo expresiones como que la han visto. Aleluya. Entonces David se quedó en casa. David debía estar en comunión con Dios. David debía estar haciendo lo que le correspondía hacer, pero David se quedó en casa. Y describe la historia. No nos da muchos parámetros la Biblia, pero nos podemos imaginar que David por ahí salió al balcón. Y desde el balcón real dice la Biblia que a lo lejos miró una mujer que se estaba bañando. Y aquí hay un par de preguntas. Ok, David bien pudo haber visto a la mujer que se estaba bañando y pudo quitar la mirada, pero no lo hizo. ¿Por qué creo que no lo hizo? Porque dice la Biblia que la mandó a traer para acostarse con ella. Y el asunto no termina allí. La otra pregunta sería: ¿qué hacía una mujer bañándose ahí? ¿Verdad? Casi ahí enfrente del balcón del rey. Pero el asunto no es la mujer, el asunto es que el enemigo tiende carnadas. El enemigo siempre va a poner carnadas. Así como cuando uno va al río y uno quiere pescar, al anzuelo hay que ponerle carnada. Porque usted puede ir con un buen anzuelo, pero si no hay carnada, se va a quedar sin pescado. Pero le pone una carnada y entonces agarra el pez. David estaba observando. La carnada estaba allí. El problema no fue que la vio. El problema fue que yo creo que se quedó ahí mirando, ¿verdad? Y deseando, porque dice que la mandó a traer para acostarse con ella. Lo increíble es que esa mujer llamada Betsabé era esposa de uno de sus meros del ejército, de los que iban al frente de batalla, que le había sido leal a David, que lo había mandado a traer de la guerra. Y ya después que David la trajo a Betsabé, se acostó con ella, dice la palabra que quedó embarazada. Y David, para tapar su pecado, mandó a traer al marido de la guerra, lo embriagó y lo mandó a la casa. Pero mira la fidelidad del hombre. Mira la fidelidad del hombre, que dice que cómo él se iba a ir a su casa a dormir en su cama con su mujer, si el arca estaba bajo tienda, si la presencia de Dios estaba bajo tienda. No la habían rescatado, el pueblo estaba allí, estaban ahí Joab, estaban todos ellos peleando, los hombres de David. Y David mientras estaba cometiendo este pecado entre lo público y lo privado. David en su vida privada estaba cometiendo un pecado, pero en su vida pública estaba tratando de taparlo. ¿Qué hizo? Traerlo desde lejos. Aquel hombre que estaba peleando por liberar al pueblo, lo trajo, lo quiso mandar a su casa para que estuviera con su mujer, para que esta noche estuviera con él y tapar el embarazo, para cubrir el embarazo. ¿Me estoy explicando? Yo sé que me entiende sin tantos detalles. Para cubrir el embarazo, pero el hombre no fue a su casa. Y dice la Biblia que entonces mandó a llamar al general de su ejército y le dijo: ¿sabes qué? Tú me vas a poner a Urías al frente de la batalla, y cuando lo más fuerte esté ahí,
lo que te voy a pedir es que el ejército se haga para atrás, lo dejen solo para que lo maten. Dígame si no, ese es un plan de asesinato. Eso fue lo que hizo David. Pensó en su mente, y no solamente pensó en su mente, sino que llevó a cabo el plan para quitarle la vida al hombre que era el esposo de la mujer a la que él había embarazado. Y lo que sucede es tremendo, iglesia, porque lo manda al frente de la batalla y da instrucción de que lo dejen solo en la batalla. Y eso no queda ahí. En los últimos 2 versículos dice el verso 26: y oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo. ¿Por qué? Por su marido. Pero mira lo que pasa en el 27. David, ni tardo ni perezoso, cuando pasó el luto de la mujer, dice que envió por la mujer y la trajo a su casa para que fuera de él. Mató al marido para quedarse con la mujer. Aleluya. Como dice mi maestro, alaba y adora. Le mata, no solamente embaraza a la mujer, no solamente manda a matar al marido, ahora le dice, bueno, pues te voy a dar chance que pases el luto, y después la mandó a traer para que fuera su mujer. Y dice que esta mujer le dio un hijo. Y a partir de ahí David comienza una historia tremenda. Una historia tremenda. Porque tuvo que llegar un hombre, un profeta, que le dijo, un profeta llamado Natán, que llega ante el rey y le dice, mi señor, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejitas, ¿verdad? Muchas ovejas. Pero resulta que alguien llegó por ahí, lo visitó y quiso hacer un cabrito asado. Aleluya, una barbacoa de borrego con su consomé ahí, ¿verdad? Y dice, y este hombre que tenía muchas ovejas, lo que hizo es que fue con alguien por ahí que solamente tenía una. Le quitó su oveja y en lugar de matar de su ganado, mató la única que tenía. Y dice la Biblia que David se encendió y se enojó tanto que se levantó del trono y dijo, el tal es digno de muerte. Y el profeta le dice, mi señor, ese digno de muerte eres tú. Imagínate. Lo que él pensó que era oculto fue descubierto por el profeta. Asuntos internos. Por eso dice la Biblia que es mejor nosotros, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, ir y pedir perdón, ponernos a cuentas, porque dice la palabra que aunque tarde algo puede salir a la luz, o Dios lo va a sacar a la luz. Pero nosotros necesitamos, cuando le fallamos a Dios, ir, Señor, perdóname, Señor, te he fallado, ayúdame. Y como le dijo el Señor a la mujer que fue sorprendida en pecado, vete y no peques más. Pero David se creía que como era rey nadie lo podía descubrir. Ahí no estaba ni el FBI. Aleluya. No era como ahora que se acostumbra que hay software por ahí para escuchar conversaciones. Y en tiempo de política vemos que ahí le sacan los audios grabados, los videos a la gente que está en la política. No, ahí no había ni WhatsApp, nada. Pero había palabra de Dios. Pero había revelación de Dios. Amén. Y donde hay revelación de Dios, mira, Dios en su amor y en su misericordia da tiempo de gracia. Pero hay momentos en que Dios nos llama de una manera, nos llama de otra, y está allí y tenemos que rendirnos a Él y decir, Señor, yo quiero hacer las cosas correctas. ¿Sabes cuántas veces escuchamos de victorias públicas, pero hay fracasos en lo privado? Y muchas veces nosotros queremos conquistar el mundo como Pinky Cerebro, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Lo mismo que ayer, tratar de conquistar el mundo, cerebro. Y ahí andamos tratando de conquistar el mundo. Pero la Biblia dice que el hombre trata de conquistar el mundo, pero a veces no puede conquistar su propia lengua. No podemos conquistarlo nosotros. Dice que a los caballos se les pone bozal, a las grandes naves se les pone un timón. Pero el ser humano a veces no podemos controlar algo tan pequeño como es la lengua. Ni para comer, aleluya. Entonces hay cosas, iglesia, que vivimos asuntos internos. Puede haber muchas victorias públicas, podemos tapar cosas, pero en lo privado a veces batallamos.
Y es ahí en lo privado donde nosotros tenemos que rendirnos a Él. Dice la Biblia, cuando entres a hablar con tu padre, hazlo en lo secreto. Y cuando hables con tu padre en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Pero muchas veces queremos recompensas públicas y no las privadas. Muchas veces queremos luces, plataformas, micrófonos, ser reconocidos. Y no digo que eso esté mal, hay momento para todo eso. Pero el asunto es nuestra motivación. ¿Por qué queremos luces? ¿Por qué queremos reflectores? ¿Por qué queremos ser vistos y reconocidos públicamente? A veces es para llenar solamente nuestro ego, satisfacción, pero tiene que ver con nuestras motivaciones. Pero hay cosas que tenemos que arreglar primero en lo privado. El rey David no pudo dejar de ver a Betsabé. El problema no es que miró. El problema no es solamente que miró, sino que pudo haber evitado quedarse ahí colgado. Como dice un dicho, ¿verdad? Yo no puedo evitar que vuelen aves sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. ¿Has escuchado ese dicho? Sí, a veces van a venir pensamientos, cosas, pero espanta a los opilotes. Alguien por ahí tiene que espantar esos opilotes que te vuelan por la cabeza. Amén. Muchas veces insistimos en que lo privado es estrictamente privado. Y como dice un refrán aquí en los Estados Unidos, lo que se hace en Las Vegas se queda en las... ¿Nadie ha ido a Las Vegas? Yo tampoco, no se preocupe. Una vez pasé por ahí a comer, hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas, iglesia, es que a veces nosotros decimos, ¿verdad? El dicho ese, no, es que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí privado. Es una forma de decir que hay cosas que son tan privadas que no se deben de hablar. Y con Dios hay cosas que es cierto, todos tenemos vida privada, pero cuando nuestra vida privada está afectando nuestra vida pública, está afectando nuestra relación con Dios y con la familia y con los demás, necesitamos entender, iglesia, que hay que ponernos a cuentas con Dios. Muchos artistas tienen éxito público, pero en lo privado sus esposas, sus hijos sufren la falta del esposo, del padre, o en su caso es el varón el que sufre la falta de su esposa y sus hijos la falta de mamá. Porque hay victorias públicas, pero en lo privado hay batallas vencidas. Hay batallas que no hemos ganado. Recientemente escuché el testimonio de un artista, se me va el nombre ahorita, un boricua que en la vida secular cantaba y ahora se convirtió al evangelio y está haciendo conciertos y todo eso. Farruko, sí, ok, él le hacían una entrevista y él decía, le preguntaba el conductor, dice, bueno, pero tú llevabas una vida de lujos, tú tenías todo arreglado, o sea, tenías autos de lujo, tu casa, tu familia, estaba todo ahí. Y él dice, sí, eso era lo público, eso era lo que la gente conocía de mí, pero mi vida privada era un desastre. Era un desastre. Y cuenta en esa historia cómo él llegó a un punto, ¿verdad?, en que reconoció que por más fama, que por más dinero, que por más casas, por más autos de lujo, su vida privada era una completa derrota. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida privada para que el Señor, dice la palabra, que Él nos va a recompensar en público. Por eso esa frase que decimos, que muchos conocen tu gloria, pero no conocen la historia. Y la historia que has pasado, lo difícil que has pasado, los desiertos que has pasado, son los que han forjado tu carácter. Y por eso tú puedes levantar las manos y puedes decir, bueno, quizá no tengo riquezas, quizá no tengo esto, pero tengo un Dios que nunca me ha dejado, que me ha fortalecido. Hay cosas, iglesia, que no podríamos estar de pie si no fuera por esos momentos de oración a solas, si no fuera por esos versículos que has leído en la palabra, que en momentos difíciles te han fortalecido. Porque si no, nos va a pasar como aquel niño que algunas veces les conté, ¿verdad?, que estaba orando en el día del examen. Papito Dios, recuérdame todo lo que estudié. Me pusieron este examen, recuérdame todo lo que estudié. Cuando hace el examen, lo reprobó. Y después va en oración y le reclama a Dios, ¿por qué no me recordaste lo que estudié?
Reprobé el examen. Le dice, pero si ni estudiaste nada, ¿qué te iba a recordar? Recuérdame lo que estudié. No estudió, ¿qué le iba a recordar el Señor? Y a veces nosotros queremos que el Señor haga todo por nosotros, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Él te va a recordar la palabra, pero tienes que leer la palabra. Tenemos que leer la palabra. Señor, un versículo bíblico. Pero hay palabra que nos va a sostener en la dificultad. Hay palabras que nos va a sostener en la crisis, pero es palabra que se vuelve rema en un momento difícil. ¿Cuántas veces hemos recitado Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y lo recitamos porque estamos bien. Pero ese versículo en momentos de escasez se vuelve un rema. Ese versículo en momentos difíciles se vuelve un rema. Escuchaba yo una parodia por ahí cristiana que decían, le preguntan a una pastora y le dicen, pastora, ¿y usted para dónde va? Y le dicen, pues voy a hablar con Dios para preguntarle por qué mucha gente dice que me falte todo menos tu presencia. Y cuando le falta todo, lo primero que hacen es huir. Y sabes que a veces hasta lo que cantamos, si no sabemos lo que cantamos, wow, en serio. Yo sé, yo entiendo esa canción, pero yo casi no la canto. Yo digo, ay Señor, y cuando la cante no me la tomes tan en serio. ¿Sabes por qué? Hablaba yo con el pastor Erickson ahora que vino. Cuando él me contaba la historia de una de sus canciones, le dije, wow, cuántas veces nosotros cantamos canciones que alguien compuso sin conocer la historia. Y no sabemos en qué momento la escribieron, en qué momento de su vida. Él la cantó el viernes y me dio la historia de esa canción. Y él me dice, mira pastor, esa canción la compuse cuando nosotros perdimos nuestro bebé. Y dije, wow, ahora entiendo la letra. Y muchas veces nosotros escuchamos letras que no sabemos la historia detrás de esas letras. Hay veces que la gente va a escuchar testimonios tuyos, pero van a decir, ay sí, habló de provisión. Pero no sabes los días, las dificultades que pasaste cuando no hubo. Cuando clamaste y te agarrabas de la palabra y decías, no tengo, pero sé que Él me va a proveer. No sé cómo, pero sé que Él va a suplir. No sé cómo, pero sé que Él va a contestar. Y eso es un asunto interno. Sabes que uno de los mayores problemas con los que batallamos los seres humanos es primero ganar batallas internas antes de ganarlas fuera de nosotros. Y a veces no le creemos a la palabra. Y la palabra te dice, tú puedes, eres real sacerdocio, eres hijo amado. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, de cierto te digo, te bendeciré. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y a veces no le creemos a la palabra, le creíamos más al Walter Mercado cuando vivía. Le creían más al horóscopo. Pero la palabra es la que nos llena, la que nos sustenta. Alguien dígame amén. Asuntos internos. Salmo 51, verso 5. David describe cómo él fue traído al mundo. Salmo 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué? David está diciendo, yo sé que fui concebido en pecado. Yo sé que en maldad fui formado. Eso está diciendo David, dice, he aquí, tú amas la verdad en qué. ¿Tú amas la verdad en qué? Verso 6. Léalo conmigo ahí. En lo íntimo. Otra versión dice en lo secreto. Usted le puede decir en lo íntimo, Señor, yo sé que soy feo, Padre, pero yo me siento mejor que Brad Pitt. Aleluya. O sea, usted puede conocer ciertas debilidades, pero usted puede decir, Señor, pero yo creo a tu palabra. Amén. Y como dijo uno, a veces, bueno, ahí es otra historia. Verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes? Muchas veces en las dificultades, ahí a solas, es cuando Dios nos revela su palabra. Y no dice David, me has hecho comprender tu palabra. Dice, me has hecho comprender sabiduría. Y la sabiduría es un conocimiento entendido y revelado. Porque si no es solo conocimiento, y el conocimiento sencillo no es una revelación,
hasta que lo entendemos, hasta que se vuelve un rema en nuestra vida. Por eso dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero luego dice el verso 7, pero purifícame con hisopo y seré limpio. En otras palabras, David no le estaba diciendo, Señor, mira, yo vengo, tú sabes que yo soy bueno, ¿verdad? Señor, yo sé que yo nunca te he fallado. ¿Cómo decirle a papá que nunca le hemos fallado si él nos conoce mejor que nosotros? Amén. Dice, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí. O sea, David primero reconocía, yo sé que te he fallado, yo sé que he pecado delante de ti, Señor, pero aparta tu mirada de mis pecados, límpiame, purifícame. Y si hay algo que te puedo pedir es, a pesar de que te he fallado, a pesar de que he pecado contra ti, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que dice la Biblia que donde hay maldad, donde hay pecado, el Espíritu Santo se aparta. Por eso David decía, no apartes de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso es importante, iglesia, asuntos internos. Cuando hay algo dentro de nosotros que sabemos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a avanzar. Primera de Samuel 18, 20 al 25. Mira lo que sucede aquí con el mismo David. David estaba aquí en sus inicios. Apenas estaba comenzando, no era ni siquiera rey, pero por ahí una chamaquita le había echado el ojo. Dijo, oh, ese me gusta para que sea mío de mí. Y después dijo Saúl, ese me gusta para yerno. Mire aquí, vamos a leer. 1 Samuel 18:20 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus. ¿Cómo la ve? Aquí una chamaca echándole el ojo al chamaco. Aquí no fue al revés. Aquí fue ella echándole el ojo a él. Amén. Cualquier parecido con la realidad en estos tiempos, mera coincidencia. Digo, a veces puede pasar. Lo normal es cuando el hombre dice, me gusta, pero también es bíblico que ella diga, no, no me gustas. Sí, sí me gustas. Y aquí hasta el suegro estaba de acuerdo, dijo, le pareció bien. Dijo, mija, ¿te gusta ese? Ok, like it. Pero mira cuál era el corazón del suegro. Aquí está el asunto. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por, santo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. ¿Cuándo? Estaba más urgido el suegro que la hija. Le dice a David, tú vas a ser mi yerno hoy quiero que seas mi yerno. 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Ahora Saúl le dice a sus siervos, díganle a David que sea mi yerno. Se lo dijo en secreto. Pero la intención del corazón de Saúl no era lo correcto. Amén. Por eso la gente que a veces nos piropea y nos dice, wow, que no, hombre, es que usted no siempre es la mejor intención. A veces es Satanás que usa ciertos piropos. Yo le digo a los ministros aquí, no se crean ni de los halagos ni de las críticas. No se las tomen tan en serio. Los halagos, oiga, es que usted predica, es que usted canta, es que cuando usted toca, no, hombre, no, si usted no viene no se siente nada. No, los halagos van a decir, uy, sí, ¿verdad? Es que sin mí no pueden. No, hay halagos que sí son buenos, que la gente te lo va a dar sinceramente.
Pero aquí estamos viendo que la intención del corazón de Saúl no era la correcta. Amén. Ahora, tampoco te creas tanto de las críticas, porque a veces las críticas también son para hacernos crecer. Amén. 22. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima? Mira, David se creía nada, pero Dios ya le había puesto el ojo. 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los... entonces la intención de darle a la hija no era porque lo quería de yerno, era porque lo quería muerto. Es decir, tú quieres, porque ya sabía que David ya había sido escogido por Dios para sucederle. Y dijo: yo me lo voy a echar antes de. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un plan y un propósito. Por eso mucha gente va a querer hacerte algún daño, pero Dios ya te escogió de una manera especial para hacerte un bien. No es que el negocio que tiene, no es que la profesión que tiene, no es que ese don que tiene, yo le voy a hacer un mal, pero Dios ya te escogió para bien. Pero lo importante es que estemos bien delante de Él. Asuntos internos. Amén. Asuntos internos. Hay que soplar los sopilotes que a veces vuelan por la cabeza. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Asuntos internos. A veces queremos hacer cosas que no estamos viviendo en lo privado. Amén. Por eso yo creo en la guerra espiritual. Sí existe la guerra espiritual, pero hay principios para la guerra espiritual. Amén. Si no estamos buscando de Dios, no estamos en ayuno, no estamos en oración, nada más porque de repente nos sentimos valentones y vente para acá que nos damos un guante, nos va a pasar como a estos que está aquí. Asuntos internos. Tenemos que tener una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de búsqueda, de lectura de la palabra. Hace tiempo le hicieron una entrevista al Canelo Álvarez y él es boxeador, y le preguntan: ¿qué es lo más difícil para ti en el boxeo? Y no fue que le pusieran a Pacquiao ni a nadie de eso. Dice: lo más difícil para mí es mantener una vida en disciplina. Y le dijeron: ¿cómo? Dice: cada vez que hay que pelear, tengo que disciplinar mi estómago, tengo que bajar de peso, tengo que mantenerme en equilibrio, tengo que hacer. Y comenzó a hablar de tantas cosas. Y dice: para mí lo más difícil no es pelear en el ring, es lo que tengo que hacer antes de subirme al ring. Yo dije: ¿y cómo yo reto al Canelo? Aleluya, si me eché unas pupusas baleadas y pollo con tagada. Y él lleva una disciplina estricta hasta en qué come, qué bebe, le pesan la comida. ¿A usted ha visto esos restaurantes gourmet? Donde está el plato grande y la comida es algo así. No, hombre, yo necesito como 10 platos de esos para llenarme. Lázaro, no sé cuántos tú, mijo, pero yo creo que ahí nos damos un tirito. Pero imagínense, así te sirven. Una cosita de nada, un pedacito de carne así. No, hombre, nada que ver con las porciones, mi hermano. Ahí sí, ¿no? Bien, ahí sale uno bien lleno.
Y él hablaba de eso. Dice, para mí lo más difícil no es subirme al ring, no es saber con quién voy a pelear. Para mí lo más difícil es la disciplina antes de llegar al ring. Porque dijo, yo puedo perder la pelea sin ni siquiera haberme subido al ring. Está ahí en su entrevista y le preguntaron, ¿por qué? Porque si yo paso a la báscula y en la báscula no doy el peso, me descalifican. Y ni siquiera tengo la oportunidad de subirme al ring. Entonces hay peleas que podemos perder antes de subirnos al ring por la falta de disciplina debajo del ring. ¿Me estoy explicando? Asuntos internos. Amén. Pastor, háblenos de fuego. ¿No sienten el fuego? ¿No sienten el fuego? Dígame si no lo siente, para apagarlo de plano de una vez. Aleluya. Marcos 13, 3 al 8. Y ya vamos terminando. Ya voy terminando con esto. Marcos 13, 3 al 8. Dice la palabra: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas que hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La Biblia nos da un parámetro para entender, iglesia, que nosotros necesitamos tener nuestra vida privada como algo tan importante más allá de la vida pública. A nosotros nos gustan mucho los likes, y está bien si te gustan los likes en Facebook, pero tiene que coincidir nuestra vida pública con nuestra vida privada. Nuestra vida privada es un reflejo, o debe de ser un reflejo de nuestra vida privada. Leí una investigación, y esto va a sonar un poquito fuerte. Leí una investigación en la BBC acerca de un hombre mexicano. Para variar, esta situación fue bastante difícil. Un hombre que tenía su vida pública tan buena, era un hombre tan conocido porque era amable, porque ayudaba a los demás, participaba en obras de caridad, hacía tantas cosas públicas que lo tenían en el barrio literalmente como un hombre dadivoso. Lo que no se dieron cuenta, lo que sorprendió cuando se dieron cuenta es que este hombre en México es considerado como el mayor feminicida en toda la historia. El mayor feminicida. Mató a cerca de 30 personas entre hombres y mujeres, mayormente mujeres. Y no solamente eso, lo que hizo fue terrible. No quiero ser muy explícito, pero literalmente se comía a sus víctimas. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre tan dadivoso, que un hombre que tanto ayudaba en la comunidad, que tanto participaba ayudando a otros, un día alguien iba a llegar a su casa y lo iban a sorprender que dentro de su casa tenía todo eso? Asuntos internos. Porque por fuera podemos ser una cosa, pero por dentro. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos, servir al Señor. Por eso dice David: crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Él decía: Señor, mete tu mano en mi corazón. Si hay algo que no te guste, quítalo, desarráigalo. Hay cosas, iglesia, que no necesariamente tienen que ser como este último ejemplo que les dije. Pero hay cosas que son asuntos internos que no nos han dejado en paz por años, que no nos han dejado crecer sanamente o lo mejor sano posible. Palabras que nos dijeron, maltratos que nos dieron, palabras, hirientes, o la desconfianza que en algún momento tuvieron para contigo, para conmigo. Quizá fue un maestro, una maestra que con sus palabras nos marcó, y de alguna manera eso nos ha impedido poder desarrollarnos lo mejor sanamente posible en nuestras emociones. Asuntos internos. Termino con este estudio que leí. Salió una estadística de que aquí en los Estados Unidos
el índice de suicidio ha incrementado en un 24% en los últimos años. 24% el suicidio. Y literalmente la nota con la que me topo de este periódico dice que hacen un llamado a los ministerios para poder contrarrestar el suicidio en esa nación. Se ha incrementado en un 24% según los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Los expertos en salud mental han llamado a pastores, ministros, líderes para que se preparen para el ministerio. No lo estoy diciendo yo, es una nota publicada. Está aquí, la estoy leyendo directamente del internet. Están llamando para que se preparen para el ministerio y poder tratar estos asuntos. Porque hoy en día hay una crisis tan fuerte en materia de salud que solamente le llaman salud mental. Ya por encima de otras enfermedades, diabetes, tiroides, cualquier enfermedad que usted, está el problema de salud mental. Por eso se ha incrementado tanto el suicidio. Y por eso, iglesia, los asuntos internos son los que afectan nuestra mente, porque no nos dejan crecer lo más sano posible. Por eso le llaman a este problema el mal de la salud mental. Y la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, dice una versión. Porque la mente es donde peleamos las batallas. Las mentes aquí la podemos ganar o perder antes de librar una batalla. Y necesitamos agarrarnos de la palabra. ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para servir o para buscar de Dios? Hay una estadística. Te sorprendería saber la cantidad de pastores que se han quitado la vida, la cantidad de pastores que se han suicidado. Tengo aquí una estadística de al menos 5. Pastor Jim Howard, líder de un campus en California, su iglesia, más de 6,000 miembros. 6,000 miembros. Joven, se suicidó. Pastor Harriet Wilson se suicidó. El colmo del caso de él, según la nota, es que él ayudaba a personas que padecían depresión y ansiedad. Y terminó sobrecargándose, que él terminó con ansiedad y depresión y se quitó la vida. Pastor Rusty George, él tenía un problema con el que luchó muchos años, problema de enfermedad mental. Terminó poniéndose una pistola y se pegó un tiro. Harriet Wilson, pastor de una iglesia, Harvest Christian Fellowship, 30 años de edad, se quitó la vida. John Gibson era pastor y profesor en un seminario teológico en Nueva Orleans, casado, con hijos, y un día su nombre apareció en la lista o en las revistas, los periódicos, como el siguiente pastor que se había quitado la vida. ¿Sabes? Esto no es exclusivo de cualquier persona. Nadie estamos exentos. Nadie. Por eso trato de traer palabra que nos haga depender de Él. Yo puedo predicar algo de fuego hoy, pero mañana vas a seguir necesitando la siguiente dosis. Y hay peleas que vamos a pelear a diario. El enemigo no es alguien que se vence a la primera. Él va a estar ahí, va a insistir. Es como los lobos. El lobo rodea, busca. No es un animal que te ataca frente a frente. Busca que le des la espalda para atacar. Y necesitamos nosotros nuestros asuntos internos rendirlos a Él. Señor, yo necesito de ti. Señor, quizás sea falta de perdón, quizás sea rencor, quizás sea algo, alguna palabra que nos dañó, que no nos ha dejado avanzar, dolor, incluso alguna prueba que hemos pasado nos lleva a cuestionar y o a guardarle rencor a Dios.
aún esas cosas tenemos que rendirlas a Él. Yo por eso a veces les digo, si sientes a veces cuestionar a Dios, háblale, cuestiónale. Él te va a responder. Pero cuando nos responda, tenemos que estar listos para escuchar lo que Él nos va a decir. Job le cuestionó, Job le reclamó, pero llegó un momento en que le dijo: a ver, ahora sí, cíñete tú, que ahora yo te voy a preguntar. Entonces hay veces que los diálogos son permitidos. Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿y sabes qué? Porque cuando no lo hablamos, se queda ahí adentro. Si no lo hablamos, se vuelve una raíz de amargura de la que habla Pablo. Y dice la Escritura que debemos de tener cuidado que no brote en nosotros una raíz de amargura que nos lleve a no alcanzar la gracia. Tenemos que arrancar esa temporada. Los que trabajan en la yarda saben que hay ciertas hierbas que hay que arrancar de raíz, porque si no, al ratito vuelve a brotar. Y necesitamos, iglesia, arreglar nuestros asuntos internos. Quizá tú digas: no, yo estoy bien, yo no estoy peleado con nadie, yo no tengo nada que arreglar, estoy bien. Pero si escarbamos en nuestro interior, algo hay, algo, dolor, algún momento, algo que nos marcó. O si no, como dijo David, ¿verdad? Señor, líbrame aún de mis pecados, aquellos que quizá me son ocultos, que no me acuerdo, aún de aquellos de los que no me acuerdo, aún de aquel dolor que no me viene a la mente, porque sabes que en algún momento viene a ser como un déjà vu. Hay cosas que no nos acordamos, literalmente no, y de repente se vuelve un déjà vu. ¿Qué es un déjà vu? Algo que dices: esto yo ya lo viví. ¿No les ha pasado de repente? Yo ya estuve aquí, yo siento que esto yo ya lo viví, como que esto yo ya lo pasé. ¿Nunca les ha pasado algún momento? Sí, a mí me pasa cuando voy al restaurante a comer. Dije: como que yo ya vine aquí. Y después me hago memoria y dije: no, sí, ya vine aquí. Digo, como que yo ya comí este plato. Después digo: no, sí, ya lo comí. Pero ya hablando en serio, hombre, no me hagan hacer bromas. Pero sí, hay cosas que en verdad las vivimos y decimos: esto ya lo viví. Y sabes que a veces el enemigo trae nuestro pasado a nuestro presente para querer arruinar nuestro futuro, y tenemos que rendirlo a Él. Aún de cosas que no nos acordamos, hay que decirle al Señor: Señor, limpia mi mente, mi corazón, sáname aún de mi pasado. Señor, aún de las cosas que yo hubiera querido que las hubieras hecho de otra manera. Señor, aún de las respuestas que yo hubiera querido que me dieras y no las hiciste. Aún de eso, Señor, ayúdame. Padre, yo hoy oro por esta palabra. Hay asuntos, Señor, que a veces el enemigo quiere traer a nuestro presente. Incluso quiere traer un futuro que aún no hemos vivido. Lo trae a nuestro presente para preocuparnos. ¿Qué será del mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a suplir mañana? No sé cómo voy a proveer mañana. Y ni llega todavía el mañana, pero el enemigo lo trae al presente para querer llenarnos de frustración, para llenarnos de ansiedad. Pero hoy decidimos confiar en ti. Hoy decidimos arreglar nuestros asuntos internos. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos que tú nos renueves. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre amado. Queremos servirte, Señor, con un corazón limpio. Queremos servirte con las motivaciones correctas. Queremos amar a nuestra familia con las motivaciones correctas. Queremos amar a nuestros hijos. Queremos amar nuestro ministerio. Queremos amarte a ti, no por lo que nos das, sino por quien eres, con las motivaciones correctas, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Vamos, ora ahí al Señor. Ora ahí a Él. Aleluya. No permitas que el enemigo te venga a decir a tu mente: tú no puedes, tú no vas a lograr. Has sido tan malo, tan mala, que Dios no te puede perdonar. Dile: no,
Mi Dios me perdona y yo vuelvo a Él. Yo vuelvo a Él. Dile: Señor, dile: crea en mí un corazón que te agrade. Aleluya. Bendito eres, Dios. Te adoramos. Te adoramos a ti. Aleluya. Renueva tu espíritu en mí. Dile: renueva tu espíritu en mí. Aleluya. Señor, yo hoy oro por vidas renovadas. Aquel que se había descartado a sí mismo, a sí misma, diciendo: es que yo no puedo, no voy a lograr. Hoy renueva sus fuerzas. Hoy le das una nueva mente, un nuevo corazón. Hoy, Señor, esos asuntos internos se arreglan, se alinean a tu voluntad. Aleluya. Bendito eres, Dios. Aleluya. Vamos, pídeselo a Él. Pídeselo a Él, iglesia. Dile: crea en mí un corazón. Dile: Señor, aún de lo que no me acuerdo, aún de lo que no me acuerdo, limpia. Dile: Señor, yo decido perdonar aunque no recuerde algún daño que me hayan hecho. Y yo pido perdón aún de lo que no me acuerdo. Pero revela mi vida. Dile: revélame, revélame, revélame. Si hay algo que tengo que poner en orden, dile: revélamelo. Revélamelo, Señor. Dile: renueva tu espíritu en mí. Renueva tu espíritu en mí. Aleluya. Aleluya. Eres santo. Eres santo. Aleluya. Vamos, dile: Señor, si tienes que transformarme, reconstruirme, dile: yo no quiero seguir avanzando con maletas del pasado, con cargas que no me han dejado avanzar. Hoy recibo tu libertad. Hoy recibo tu libertad. Dile: quebrántame. Vamos, dilo: quebrántame, lo entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Quebrántame, quebrántame, lo entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Agrade, vasija que ante ti se derrame. Aleluya. Vamos, recibe esa libertad esta noche. Papá te ama, papá te ama. Él te ama, iglesia. Él no nos descarta, Él nos ama. Él nos recibe como estamos para transformarnos, para curar nuestras heridas. Aleluya. Dile: renueva tu espíritu. Renueva tu espíritu en mí. Oh sí, Señor. Renueva tu espíritu en mí. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, iglesia, solamente dile: Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu perdón. Dile: Señor, renueva tu espíritu en mí. Renueva tu espíritu en mí. Si hay algo que me ha causado dolor, si hay algo que me ha lastimado y se ha quedado en mi subconsciente, y ahí el enemigo lo ha usado
para interferir en mi propósito. Dile: Señor, yo hoy renuncio a todo eso. Aunque no lo recuerde, yo renuncio. Me declaro libre en ti. Creo a tu palabra. Creo a tu palabra. Dile: Señor, y ayúdame para que mi vida privada, reflejada en mi vida pública, traiga bendición, no solo a mí, sino a los que me rodean, para ser un mejor padre, para ser una mejor mujer, para ser un mejor hijo, una mejor hija, un mejor siervo, una sierva tuya, Señor. En el nombre de Jesús, yo recibo de tus fuerzas y hoy declaro un espíritu renovado en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.